Ya, chiquillos, comenzamos nomás entonces, ¿sí? Sí, Bien. profe. Ok. Bien. Como están viendo en la pantalla, chiquillos, antes que nada les doy buenas noches y les explico que vamos a continuar viendo con lo que nos quedamos la semana antepasada, que era lo que correspondía a textos positivos, ¿sí? Cuando yo hablo sobre textos positivos, vamos a ocupar lo que les voy a mostrar ahora, tiene que ver con discursos positivos, que es exactamente lo mismo, tiene que ver con las variantes que utiliza el texto positivo. Bien, y nosotros en la última clase hablamos sobre que el texto expositivo tenía como intención comunicativa informar. ¿Se acuerdan de eso? Estuvieron en la clase anterior, ¿cierto? Yo no estuve en la clase anterior, profe. ¿Sí? ¿No? No te entendí. No, yo no estuve en la clase antepasada. Ah, ya, ya mira, pues mira, no hay problema, porque igual voy entonces a sintetizarlo bien para que más o menos te quede claro de qué es lo que estamos hablando. No es nada difícil, hay que poner atención para no perderse entre tantos conceptos, ¿ya? Lo primero, hablamos sobre los textos expositivos y dijimos en la última clase que los textos expositivos tenían como principal preocupación entregar información. Su eje principal era informar. Cuando, por ejemplo, uno lee un cuento, cuando uno lee un libro, una historia, uno está preocupándose de conocer una historia en particular, está preocupándose de que alguien le cuente algo, le cuente un evento narrativo, que no es lo mismo que un texto positivo. El texto positivo solo expone información. Por lo tanto, el texto expositivo, su principal preocupación va a ser transmitir conocimiento, va a ser que nosotros aprendamos cosas, ¿ya? Y su función predominante siempre va a ser la referencial, que se va a preocupar simplemente de entregar información. Cosas que pasaban en un texto expositivo. Hay cosas que son, a lo mejor puede llegar incluso a que nosotros pensemos que son súper obvias, pero no lo son tanto. Por ejemplo, entender que cuando nosotros estamos en un texto expositivo, el texto expositivo siempre, el texto expositivo siempre se va a preocupar de informar, pero la persona que está informando a los demás, ya sea si yo, por ejemplo, estoy escribiendo una noticia o soy yo el que está mostrando un tema, siempre voy a ser yo el que maneja más información que el que la está adquiriendo, como por ejemplo puede ser el lector o la persona que te está escuchando, ¿sí? Lo segundo es que la persona que te escucha, que te lee o que te está viendo, esa persona siempre tiene un desconocimiento ya sea parcial o total sobre el tema. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es precisamente una clase de función expositiva, donde yo te muestro de alguna manera información nueva y que tú en alguna parte de desconocimiento, ya sea total o parcial, me escuchas, ¿sí? Por lo tanto, eso va a generar una relación entre la persona que entrega información y el que la recibe. Esto se va a conocer como relación de simetría o asimetría. ¿Qué significa eso? Las relaciones simétricas y asimétricas se dan en el caso de que sean en igualdad de condiciones o que sean en desigualdad de condiciones. Más claro todavía con un ejemplo. Cuando tú conversas con tus papás, ¿tratas con ellos de igual a igual? Como por ejemplo, hablas con ellos como por ejemplo hablarías con un amigo, ¿no? Cuando estás hablando con tus papás, por lo general es una relación de carácter asimétrico. Sin embargo, cuando estamos hablando con un amigo, por ejemplo, la relación es simétrica porque hay igualdad de condiciones. Simétrico es igual, asimétrico es distinto. En los textos expositivos, la relación es siempre asimétrica. ¿Por qué? Porque hay una persona que sabe más y una que sabe menos. No son iguales. Cosas que por lo general se utilizan cuando no hace un texto expositivo. Uno utiliza la tercera persona gramatical. Recuerden, personas gramaticales, los pronombres.
Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En el caso de la persona gramatical, en los textos expositivos nos vamos a encontrar con la tercera persona. Siempre se habla sobre él o sobre ello. No se habla sobre un yo o sobre un tú, porque eso sería de carácter personal. Siempre hablamos en carácter impersonal. ¿Ya? Se habla desde el punto de vista de que no sea uno el que esté dirigiendo las palabras, sino que se habla sobre un término más generalizado. Por eso también se habla en impersonal. ¿En dónde nos encontramos con textos expositivos por lo general? Por ejemplo, en charlas, por ejemplo, en congresos, en una clase, en una disertación, cuando leemos un libro de información, como por ejemplo un diccionario, un texto de estudio, estamos hablando de textos expositivos. Cuando, por ejemplo, estamos leyendo un mapa, cuando estamos viendo una receta de cocina, cuando estamos leyendo una noticia en el diario, estamos viendo texto expositivo, ¿sí? Y al mismo tiempo, dependiendo del tipo de texto o lo que estemos haciendo, vamos a encontrar mayor o menor formalidad. Fíjate en la imagen y al lado izquierdo te vas a dar cuenta que aparecen un montón de situaciones que son formales. Son situaciones mucho más serias que las que están al lado derecho. Por ejemplo, es mucho más serio y hay otro tipo de tono cuando estás conversando o lo que te están mencionando en una clase, a diferencia de estar en una conversación entre amigos, ¿cierto? Suena obvio, yo lo sé, pero hay que mencionarlo. Y lo último que nosotros habíamos hablado, si mal no me equivoco, que tiene que ver con el nivel de los textos expositivos con los que nosotros nos encontramos. Existen dos niveles de texto expositivo. El primero son los tipos de nivel especializado, que están hechos para profesionales o para personas que manejan un vocabulario mucho más específico. Por ejemplo, hay un libro que se llama Vademecum. Y el Vademecum es el libro que utilizan los médicos para conocer las combinaciones químicas con las que se fabrican los medicamentos. Ese libro, y aquí les pregunto a ustedes, ¿ese libro realmente lo puede leer cualquier persona y entenderlo? Chiquillos, silencio absoluto. La idea del texto es que en realidad no se entienda por personas que no tienen por lo menos conocimientos especializados sobre él. Y al mismo tiempo, también están los libros de divulgación masiva o los textos de divulgación masiva, que están hechos para cualquier persona que tiene un vocabulario más simple y que al mismo tiempo utilizan también palabras más sencillas, como por ejemplo una receta de cocina, un texto del colegio, un libro de clases del colegio, es un libro de divulgación, ¿sí? Todo texto expositivo tiene que tener un inicio, una introducción, perdón, un inicio tiene que tener desarrollo y conclusión. Bien, en el inicio nosotros nos vamos a encontrar con la presentación del tema que se va a exponer. Posteriormente, en el desarrollo vamos a encontrar parte de los datos que se están entregando y al final, en la conclusión, nos vamos a encontrar con un resumen de lo que se habló anteriormente. A diferencia de, por ejemplo, un cuento donde encontramos un desenlace, en la conclusión de un texto expositivo, nos encontramos con un resumen de lo que se había escrito. Aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un texto expositivo. Fíjate bien qué es lo que está hablando esta persona. Uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores. Los gladiadores eran esclavos que con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. La función de esta viñeta, de este dibujo, es solamente entregar información. Ahora la pregunta, ¿esta viñeta es de carácter divulgativo o especializado? Antonio, Cristian, Especializado. Divulgativo. divulgativo. ¿Por qué no es especializado? Fíjate bien, ¿hay alguien que no pueda entender lo que acaba de decir esta viñeta realmente? Piénsalo bien, está entregando información sobre historia, pero ¿esto está hecho solo para profesionales o está hecho para que cualquier persona se pueda informar?
para que cualquier persona pueda informar. Correcto. Y eso hace que sea entonces, si me devuelvo para que no te pierda un poquito, eso tiene que ver con que es un texto de carácter divulgativo. Cualquiera puede aprender de él. Muy distinto sería si, por ejemplo, nosotros ocupamos un libro especial para historiadores que tenga palabras muy complejas y que ocupe un montón de palabras técnicas que, como nosotros a lo mejor no somos profesionales de historia, nos va a costar entender un poquito más. Por eso yo te daba el ejemplo del libro médico. Los médicos utilizan un montón de libros que cuando tú los ves, o sea, algunos se ven súper complejos. Por ejemplo, ese libro, el Vademecum que mencioné, es un libro que habla sobre combinaciones químicas. Tú cuando lo ves es como un diccionario de puros nombres de fármacos. Y claro, un médico que ya está familiarizado con esos nombres, él lee lo que dice el Vademecum para poder armar nuevas combinaciones de químicos y crear medicamentos. Pero para uno que no es médico y no tiene el conocimiento ni el entrenamiento, el libro se vuelve muy difícil de leer y prácticamente no lo entendemos. Ese es un libro especializado. Pero el divulgativo cualquiera lo puede leer y está hecho para informar a cualquier persona que lo necesite. Ahora, mira, cuando nosotros leemos un texto positivo como este que estamos viendo en la pantalla, nos vamos a fijar que por lo general nos entrega información general sobre algo, pero siempre nos entrega información de carácter objetivo. ¿Recuerdan ustedes lo que es objetivo y subjetivo? Yo sí me acuerdo, profe. Ya, ¿te acuerdas? Digámoslo porque parece que Cristian no lo recuerda a lo mejor, pero lo vamos a mencionar. Objetivo y subjetivo. Tiene que ver, objetivo es lo que es igual para todos, lo que es evidente a nuestros sentidos. Pero subjetivo tiene que ver con lo que es un punto de vista personal o es una apreciación. Por lo general, los textos expositivos presentan siempre información de carácter objetiva, para que todas las personas que lo están leyendo, viendo o escuchando entiendan exactamente lo mismo y ellos posterior a eso puedan formar opiniones, pero aún así que no haya nada que tenga que ver con los sentimientos o apreciación personal de la persona que lo escribió o lo está hablando. Y mira este ejemplo. Este ejemplo es precisamente una especie de descripción de un vehículo cualquiera, un Toyota Yaris, si no me equivoco, o algo parecido. Fíjate bien lo que dice. Aquí vamos a ver, este vehículo, perdón, todo lo que está escrito al lado izquierdo es objetivo o subjetivo. Ya está en Chile el automóvil más exitoso de la década. Veloz y divertido, con un enorme sentido de la responsabilidad al momento de ahorrar combustible. Su rendimiento es de 22 kilómetros por litro. Las formas eclécticas y espaciales fueron diseñadas por un equipo multidisciplinario, elegante, espacioso, práctico y futurista. Tiene focos de proyección y neblineros delanteros, carrocería de aluminio y habitáculo indeformable. ¿Todo lo que está escrito ahí es objetivo? Sí, Yo digo que Sí, no. léelo bien, léelo con atención. Dese unos segundos para volver a leerlo y fíjese bien. Si quieres saber cuál es el truco para darte cuenta si hay cosas objetivas o subjetivas, primero, para identificar lo subjetivo, tiene que ver con opiniones personales o con palabras que tienen que ver con sentimientos. Y ahí te vas a dar cuenta al tiro que se está utilizando subjetividad. Sin embargo, si no existen esas palabras y solo se habla de algo que es súper evidente, que no tiene nada que ver con una apreciación, es objetivo. Ahora, te vuelvo a preguntar entonces, ¿hay frases, por ejemplo, acá que sean subjetivas? Sí, Dame un ejemplo, ¿cuál sería? veloz y divertido, con un enorme sentido de la responsabilidad al momento de ahorrar combustible. Claro, porque pregúntate ahora tú, ¿para todas las personas los autos son veloces y divertidos? No, Al mismo tiempo, ¿cómo un auto tiene responsabilidad? Suena raro, ¿cierto? Resulta que esta información que estamos teniendo acá, esto es publicidad, y la publicidad se ocupa de sentimientos. La publicidad se supone que intenta ser un texto expositivo,
que ocupa técnicas de argumentación, pero la realidad es que la publicidad es súper engañosa, por eso hay que tener cuidado con ella. A veces te hace pasar cosas que son sentimientos, como si fuesen cosas objetivas, y no, no es cierto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hay algo más también que sea subjetivo acá? ¿Lo encuentran? ¿Les suena algo? ¿No? Donde dice elegante, espacioso, práctico y futurista. Excelente. No es tan difícil de reconocer, ¿cierto? No. Excelente. Aquí está, ya ahí vimos otro ejemplo de subjetividad entonces. Bien. Mira, y resulta que estas cosas de objetividad y subjetividad, como lo dijimos antes, tienen que ver precisamente con el hecho y con la opinión. El hecho es objetivo, es concreto, es comprobable, es exactamente igual para todos. Por ejemplo, yo puedo decir en el ejemplo anterior, yo puedo decir que la carrocería del vehículo está hecha de aluminio. ¿Y eso es comprobable o no? ¿Que la carrocería del auto esté hecha de aluminio? Sí, sí, es comprobable. Correcto, y por todos. No hay prácticamente nadie, a no ser que tenga algún tipo de discapacidad, que no pueda reconocer que está hecho de metal. Sin embargo, muy distinto cuando a mí me preguntan por una opinión o un punto de vista sobre el vehículo. Entonces, si yo digo que el vehículo es divertido, a lo mejor hay alguien que va a encontrar el vehículo súper fome, no va a tener ninguna gracia. Entonces, no deja de ser igual para todos y se vuelve una apreciación personal. Pero bien, eso ya por lo menos lo que nosotros hablamos ya en la clase anterior, no debería ser tan difícil de asimilar. Pero sí tenemos que ver los 4 puntos o las 4 formas en las que se organiza un texto expositivo dentro de todas las otras variantes que vamos a ir viendo después con detenimiento. Entonces, chiquillos, aquí yo lo que les voy a pedir es que ustedes tengan su cuaderno a mano para que tomen apuntes sobre esto si es que lo necesitan, porque esto igual necesita de alguna manera un poquito de soporte. Ahí les voy a mostrar ejemplos súper concretos de cada uno, pero igual siempre te queda un poquito de dudas por algunos detalles que tiene esto. Texto expositivo se organiza en 4 variantes, que son describir, narrar, comentar y definir. A simple vista, ¿se ve que alguno de ellos pueda ser parecido a otro? ¿No? Te hago una pregunta más, un poquito más certera. ¿Describir se parecerá a definir? Sí. Sí, Sí, en realidad no. Ahora vamos a ver por qué. Vamos con el primero entonces. Mira, describir, y esto es lo que a lo mejor usted debería anotar en su cuaderno, describir tiene que ver con responder a una pregunta, tiene que ver con responder a la pregunta de ¿cómo es? Eso es lo que nosotros tenemos que responder. ¿Cómo es? Y si te fijas lo que tenemos acá en la pantalla, describir es explicar de una manera detallada cómo son las personas, los lugares, los objetos, y siempre lo hacemos mediante la información que adquirimos por nuestros sentidos. Y cuando yo hablo de sentidos, no hablo solamente de vista, también hablo de tacto, incluso de olfato. Porque, por ejemplo, puede ser parte de una descripción el olor de algo. Le suena a usted coherente que yo diga, por ejemplo, que parte de la descripción puede ser el sabor de algo? Sí. Claro. Pero aquí hay un pequeño problemita. Y precisamente tiene que ver con lo que hablamos antes. Si nosotros utilizamos nuestros sentidos, ¿siempre vamos a ser objetivos o puede ocurrir el problema de que sin darnos cuenta caigamos en la subjetividad, en la opinión? ¿Podemos caer en la ¿Podría opinión? pasar eso?
y hay que ser cuidadoso. La descripción hay que siempre tratar de formarla, recuerda, dentro de la objetividad. El texto expositivo te exige que seas objetivo. ¿Sí? Recuérdate, nuestra intención es entregar información, pero esa información debe ser siempre igual para todos. Por lo tanto, tenemos una descripción que nos va a intentar mostrar, como te decía, todas las cosas de la forma lo más seria posible. Entonces, aquí hay un ejemplo dentro de un texto científico, cómo se describe algo de una manera científica. Fíjate lo que dice abajo. La muestra ha tomado un color amarillento, aunque su textura sigue siendo consistente. Se observan algunas manchas negras en el sector más profundo del tubo de ensayo. ¿Tiene algo subjetivo esa frase? No es objetiva. 100% objetiva, perfecto. Pero fíjate lo que pasa cuando nosotros colocamos subjetividad en algo. En una descripción subjetiva, finalmente nosotros estamos agregando nuestra propia valoración. Y mira, esto yo creo que tú le vas a colocar otro nombre. Dice, esos ojos verdes eran como un bosque en silencio, misterioso, esperando ser descubierto. Suena más a poesía que a texto de información, ¿cierto? Ahora una preguntita, ¿cómo tú habrías hecho una descripción objetiva de esta imagen? ¿Cómo habrían hecho una descripción más objetiva de esta imagen? Ojos verdes de mirada seria. Bien. ¿Podrías agregar algo más? ¿Qué más podrías decir sobre eso, sobre la descripción de ella, de manera objetiva? Tiene una cicatriz arriba del ojo derecho. Perfecto. Sí, creo que no necesitamos decir más cosas, ¿cierto? Creo que con eso es suficiente. Pero se entiende la idea. Ahora mira, yo aquí lo que te estoy presentando es una descripción objetiva. Esta es la descripción de una naranja. Y lo que vamos a hacer es que tú la vas a transformar, ustedes la van a transformar en una descripción subjetiva. Entonces yo te digo, la naranja es el fruto del naranjo. Tiene forma globular, ¿cierto? Una forma casi esférica, de 6 a 8 centímetros de diámetro y está compuesta de una corteza rugosa de color rojo amarillo y de una pulpa del mismo color, formada por un conjunto de gajos que oscilan entre 7 y 12. La corteza en su parte exterior es de color anaranjado e interiormente blanca. Su grosor varía según las especies. Esto que acabo de leer es una descripción objetiva. Recuerda, la descripción lo que hace es decirte cómo es. Por lo tanto, está cumpliéndolo al 100%. Te está diciendo cómo es una naranja, pero en carácter objetivo. ¿Cómo tú podrías hacer una descripción de carácter subjetivo de la naranja? Antonio, ¿me estás escuchando tú? Sí, profe, yo lo escucho. ¿Cómo podríamos hacer una descripción subjetiva de la naranja? ¿Se te ocurre a ti algo? El,
el fruto más dulce de todos. Bien, ahí ya dijimos algo, ¿cierto? Ahí hay una descripción subjetiva. ¿Qué más podría ser? La verdad es que no sé, es que poner de ejemplo una naranja igual es como un poco más complicado de poner en una situación así para hablar de manera subjetiva porque es como muy... eh, un objeto muy simple. Entonces es como difícil, pero a la vez fácil hablar de manera subjetiva. Pero es raro, ¿cierto? Es raro colocar este tipo de ejemplos, pero resulta que la gente sin darse cuenta, la gente suele hacer apreciaciones prácticamente siempre de objetos sencillos. Entonces, si yo, por ejemplo, te dijese que la naranja es algo que al tacto se siente muy suave, ¿estaría diciendo algo objetivo o subjetivo? Algo subjetivo porque está en base a su gusto, a su opinión. Claro, si yo te dijese, por ejemplo, que la naranja es un fruto agradable al paladar. También es subjetivo porque a algunas personas les puede parecer algo horrible, asqueroso, ácido, Claro. amargo. Y resulta que este es el truco también. Cuando hablamos sobre objetividad y subjetividad, no estamos diciendo que necesariamente para ser subjetivo hay que ser un poeta, sino que se trata simplemente de utilizar nuestra apreciación. El hecho en cuanto nosotros decimos que algo es bueno o malo, automáticamente ya estamos siendo subjetivos. Lo mismo cuando simplemente decimos si algo es bueno, malo, bonito, feo, ocupando adjetivos calificativos que son súper sencillos, súper básicos, automáticamente transformamos todo a subjetivo. Entonces, en este otro ejemplo, esto tiene que ver con dibujos. Tanto quien describe, esto es una descripción de ambientes, tanto quien describe como el ambiente se encuentran estáticos como si se tratara de un cuadro. Entonces, si te pregunto ahora, ¿qué estás viendo en la imagen? No tome el ejemplo que está escrito, sino que mire la imagen. ¿Qué está viendo en la imagen? Una persona viendo dibujos o fotos, lo que pueda ser. Serían como Ujú. unas pinturas. Ya, pero ¿puedes describir ese dibujo? Osvaldo, ¿puede describirlo? Pero estaba preguntando qué vemos nosotros o qué está viendo la mujer. No. ¿Qué es lo que está viendo usted? Yo veo que hay una mujer mirando unos círculos de dibujo, Perfecto. pero también puede ser una ventana. Pero ojo, ¿ese comentario que acabas de hacer es objetivo o subjetivo? Es un Subjetivo dibujo. porque es mi punto de vista. Excelente, lo entendió entonces. Fíjate, una descripción pictórica, lo que voy a decir yo. Es un dibujo en el que se aprecia una mujer de espaldas viendo dos dibujos más. En uno aparece una niña de vestido rojo y unas medias con líneas, a brazos abiertos. En la otra imagen se aprecia el dibujo de una niña con bufanda roja y blanca, un abrigo lila, paseando un perro por un campo de flores. El dibujo de la mujer que aprecia estas dos imágenes está en un lugar donde hay un piso a cuadros rojos y blancos y su ropa es medias de color amarillo y blanco, zapatos lilas, falda lila y chaqueta celeste. El dibujo de la mujer tiene el cabello corto de color café. ¿Respondí con eso a la pregunta de cómo es el dibujo? Sí. Exacto, ¿cierto? Nada más que eso. Ah, esto tenemos que verlo porque resulta que, mira, me he saltado algunas porque la realidad nosotros no vamos a hablar sobre ellas. Por lo menos la topográfica y la cinematográfica, que simplemente tienen que ver con describir, exactamente lo mismo, pero tiene que ver con la forma en la que nosotros apreciamos. Topográfica se refiere a
hacer una descripción, por ejemplo, de un terreno que se encuentra en movimiento, como cuando vamos en una micro. Cinematográfica tiene que ver con lo que estamos viendo en un movimiento, pero cuando nosotros estamos estáticos, es como en el cine, ¿ya? Pero la que sí vamos a utilizar, y esta por favor le voy a pedir que tome nota, porque esta se vuelve un poquito compleja. Cuando nosotros hablamos de personas reales, vamos a hacer una descripción de personas, ya simplemente no se llama descripción. Se puede llamar prosopografía y también tiene otro nombre más que se llama etopeya. Pero primero vamos con la primera. La prosopografía es la descripción física de una persona. ¿Sí? Entonces, te pregunto a ti, descríbeme físicamente a las personas que están en la imagen, por favor. Antonio, ¿puedes describirla tú, por favor? Después le pedimos a Osvaldo que haga la otra parte. Antonio, Sí, profe, ¿qué cosa que estaba buscando el lápiz que se me había caído? ¿puedes hacer la descripción de las personas que están en la imagen, por favor? Pues son dos personas de tez morena ¿Ya? que están vestidos de manera elegante o... Sí, una manera elegante. Ya. Fíjate lo que yo escribí al lado. Will Smith es un hombre alto, buen mozo y de ojos negros. ¿Eso es objetivo? No, Eh, no todo, No todo, ¿cierto? no todo, porque de que es alto eh, puede ser verdad, pero también es ahí como un dilema, es como objetivo, pero subjetivo a la vez, porque para algunas personas sí puede ser alto, pero para otras puede ser de la misma estatura o en algunos casos incluso más bajo. pero por eso sería Entonces, subjetivo, ¿no? Mira, varía, pero puede ser un objetivo, pero es subjetivo a la vez, es raro. claro, yo entiendo lo que dice Antonio basándose en el hecho desde la lógica de qué pasa si una persona más alta que Will Smith lo ve, pues, ¿cierto? Y se va a decir, este tipo no es tan grande. Pero quedémonos en un estándar y asumamos un estándar tradicional en el que cualquier persona que mide arriba de 1,80 m siempre es considerado alto. Con eso debería serlo. Pero sin embargo, cuando alguien te dice que Will Smith es buen mozo, no sé si será así para todos. A mí me suena más subjetivo eso, ¿cierto? Sí, eso es subjetivo porque ahí está hablando en base a lo que él vio, él vivió o en base a su opinión. Claro, y al final de cuentas no hay gente más bella que la que es famosa. Por lo general, todos cuando son famosos se vuelven lindos, ¿no? Pero fíjate bien, por favor, recuerda esto, tómalo como apunte. La prosopografía es la descripción física de una persona. Solo la descripción física. Y está la otra parte. La otra parte es la etopeya. Y la etopeya es la descripción de las cualidades psicológicas de la persona, de lo que tiene que ver con el rasgo psicológico, cómo es interiormente. ¿Ustedes conocen esta abuelita que está en la imagen? ¿Han oído alguna vez hablar de ella? Yo no. Esa señora que No que yo aparece recuerde, ahí, ¿cómo? no que yo recuerde. Mira, esa señora que está ahí en la imagen, ella ganó el Premio Nobel de la Paz hace muchos años atrás. Ella ya está muerta. Ella era una monjita que vivía en la India y se llamaba Sor Teresa, ahora es santa, Sor Teresa de Calcuta. Sor Teresa de Calcuta lo que hacía era recoger a todos los niños que quedaban abandonados en la calle y ella los acogía y les daba refugio. Ella recogía incluso niños de la basura. Las personas pobres botaban sus hijos a la basura y ella los recogía para criarlos.
Esta señora prácticamente dio su vida para salvaguardar la seguridad de los niños y que ellos pudieran crecer como personas íntegras. Por eso se dice que ella tenía un corazón muy grande o que ella era una persona muy bondadosa, que era una persona muy reflexiva también. Y finalmente con los años, por su tarea humanitaria, a ella se le terminó entregando el Premio Nobel de la Paz. Y la iglesia, hasta donde yo estoy, juraría que estoy casi en lo correcto, hace un tiempo atrás se le terminó convirtiendo en santa. Por eso es Sor Teresa de Calcuta. Esta señora, como te digo, si tú tuvieras que describir a una persona con esas cualidades, no ocupando las que están al lado izquierdo, porque esas igual son de carácter medio subjetivo, pero ¿qué podrías tú decir que fuese objetivo referente a la forma en la que actúa esta persona, como es interiormente, dentro de lo que te conté yo? ¿Se les ocurre algo? Acogedora. Bien, y es una palabra objetiva, porque eso se ve que es una acción, ¿cierto? No es una apreciación personal. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿La palabra bondadosa cabría como objetiva? Sí, Sí, ¿cierto? Porque la misma acción la confirma. No se ha hecho difícil de entender, ¿cierto? no, Bien. Fíjate bien aquí. Prosopografía y etopeya son dos formas de describir a las personas. Cuando yo utilizo la prosopografía, solo voy a hablar de lo físico. Cuando hablo de la etopeya, solo voy a hablar de lo que es psicológico, lo que es personal interior. Pero, ¿qué pasa si junto las dos? Si yo hago una descripción utilizando las dos de una persona, las dos partes. Eso se va a transformar en un concepto que se llama retrato. Y el retrato lo que hace es hablar tanto de las características físicas como psicológicas de un sujeto. ¿Ya? Recuerde eso. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente porque aquí viene otro término. Si en una parte se enredan o no entienden bien, me avisan y retrocedemos, porque aquí es donde me voy a empezar a poner un poco extraño. Ya tengo perfectamente claro que prosopografía, descripción física, etopeya psicológica, si las junto se vuelve un retrato. Pero ¿todos los retratos son iguales? No, porque resulta que también hay retratos que según la intención que tengan, puede modificarse. Entonces, puedo tener un retrato idealizado o un retrato satírico. ¿Estos retratos van a ser objetivos o subjetivos? subjetivos. Correcto, porque la idealización, ¿a qué me refiero cuando utilizo la palabra idealización? A cómo yo lo veo, cómo lo pienso. Lo que debería ser lo mejor, ¿cierto? Sí, Pero sin embargo, cuando yo digo satírico, es hablar también precisamente de todo lo que provoca risa o de alguna manera se vuelve humorístico, todo lo que provoca algún tipo de reproche. Y por eso está esta imagen. Porque si de por sí hay un montón de gente que no le agrada este tema de Pinochet, y también es un tema súper repetido en nuestra historia, yo lo reconozco, a mí no me gusta tanto hablar de esto porque en todo caso tú lo encuentras en todos lados, pero la gente lo conoce, así que está bien utilizarlo. Te encuentras, por ejemplo, la idealización de Pinochet. La gente que está de acuerdo con él y que lo apoya, lo idealizan como un general, como un presidente, ¿cierto? Lo idealizan como una figura de autoridad. Entonces, claro, si te fijas en su imagen, se ve como un caballero muy respetable, con un caballero con una muy buena postura, con medallas en su pecho, con un traje muy militar muy correcto, ¿cierto? Pero cuando intentamos hacer este retrato de esta persona, y lo basamos en el lado satírico,
automáticamente te das cuenta que afloran las cosas de carácter negativo o las cosas que son de carácter medio insulso en él. Entonces, lo primero que hacen estas personas, en vez de colocarlo, por ejemplo, con un traje de militar normal, lo colocan con un traje de militar que raya en la parodia. Porque si te fijas en la gorra tiene una calavera, por ejemplo. El fondo está con sangre. Al mismo tiempo su cara es una cara como deformada, una cara como parece más una rana que una persona. Como un trago, un goblin, no sé cómo decirlo. Su mano, ¿qué característica tiene su mano? Fíjate la mano. Su mano es un esqueleto, es la muerte, ¿cierto? Su mano es la mano fría, la mano que mata. Y te das cuenta que esto hace aflorar finalmente lo negativo. Ahora, la sátira, por si acaso, para que no nos enredemos también, la idealización y la sátira no significa que una hable solo de cosas buenas y que la sátira hable solo de cosas malas. Puede haber también sátira que sea relativamente positiva, aunque suene raro, pero que no hable de cosas tan malas, sino que simplemente te intente ver con humor, algo gracioso. Y la idealización, no siempre la idealización es buena, a lo mejor nosotros podemos idealizar a alguien como el perfecto monstruo. Eso también correspondería a una idealización. A ver, chiquillos, nosotros nos vamos a detener en esto, no, vamos a llegar hasta esta parte y lo que les voy a hablar es sobre la guía número 4 que tenemos que hacer. La siguiente clase vamos a seguir hablando de definición, ¿ya? Déjenme parar un segundito. ¿Hasta ahora tienen alguna duda de lo que vimos? No, ¿Ninguna? yo no. Ok, déjenme buscar entonces el tema que quería hablar de la guía. A ver. Mm. Ujú. Ya. ¿Se ve? ¿Pueden ver la guía? ¿La están viendo? No. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Esta guía es la guía número 4 y se encuentra en la plataforma del Classroom, por si acaso, para que ustedes la puedan descargar. ¿Qué es lo que les va a pedir la guía? La guía primero hace toda una introducción a lo que hemos hablado sobre texto expositivo, ¿sí? Relaciones simétricas, relaciones asimétricas, sobre el léxico, las palabras que utilizamos, sobre el grado de formalidad, habla sobre el inculto formal y todo lo que hemos hablado en las clases anteriores, sobre cuál es el propósito del texto expositivo, al mismo tiempo también te muestra algunos tipos de textos expositivos, sobre qué es lo que hacen, eh, y te presenta un texto que se llama Breve Historia de los Videojuegos, donde es un texto cortito, prácticamente media página. Y posterior a eso te va a hacer una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de texto es este? ¿Este texto es una noticia? ¿Este texto es una carta? ¿Qué es lo que es? Lo vas a saber leyendo los que están acá arriba, por si acaso. Todo para contestar está en la misma guía. Te va a decir, y te va a hacer preguntas sobre el texto de comprensión lectora, como con qué finalidad se creó el primer videojuego, que lo dice el texto. ¿Ya? Va a seguir haciendo preguntas de ese tipo, pero aquí es donde me detengo yo. Hay una pregunta, la número 6, que te va a pedir completar una línea de tiempo, ¿ya? Y esa línea se completa con la información que te entrega el texto. El texto te dice qué pasa con los videojuegos en distintos años, la década del 40, del 60, 70, 80 y 90. Y la última pregunta, te va a pedir que revises distintos tipos de textos positivos, que investigues un poquito tú, ¿sí? Y que escribas un tipo de texto. Fíjate, revisa los tipos de textos positivos y escribe 2 textos que tengan estas características. Estos textos pueden ser iguales o pertenecer al mismo tiempo, o al mismo tipo. Por ejemplo, puedes escribir un texto de carácter informativo y un manual de instrucciones, una receta y una carta dirigida a una autoridad. Puede ser a la directora, al presidente, al alcalde. Cada texto debe tener mínimo una plana. Cuide tu ortografía. Recuerda escribir con letra legible, de lo contrario no se corregirá. ¿Qué te estoy pidiendo?
que tú investigues y selecciones dos tipos de texto expositivo. Por ejemplo, yo quiero hacer algo fácil y quiero escribir una receta de cocina. Perfecto, escribe tu receta, pero recuerda, las recetas de cocina no solo te dicen cuáles son los ingredientes, también te dice cómo se debe preparar algo. O a lo mejor yo quiero escribir una noticia que encontré en el diario. Perfecto, puedo escribir la noticia en mi cuaderno, ¿sí? Lo que les recomiendo, si usted quiere imprimir la guía, imprímala. Si quiere hacerla en digital y después me la quiere volver a reenviar por correo, puede hacerlo. Si no tiene los medios o no puede descargarla o algo pasó, escriba las preguntas en su cuaderno, las responde, le saca fotitos y manda las fotos por correo sobre la guía hecha. ¿Le parece? Chiquillos. Chicos, ¿todos claros? Sí, igual yo se la había mandado ya. Sí, profe. Excelente. Excelente. Para las personas que no lo han hecho todavía, entonces, ya estamos claros entonces con lo que hay que hacer. Chiquillos, resumamos. Hoy entonces nosotros terminamos ya, comenzamos a hablar sobre las características del texto positivo, las diferentes variantes. Hablamos solamente sobre una, sobre la descripción. ¿La descripción puede ser objetiva y subjetiva? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. Nómbreme, por favor, alguno de ustedes algún tipo de descripción de las que hablamos ahora. ¿Qué tipo de descripciones vimos? ¿Se recuerda? ¿No? sí, descripción de persona. ¿Cómo se llamaba eso? La Caracterización. vimos la prosopografía. Estopeya. Etopeya, perfecto. Ninguno se equivocó. Eso es caracterizar. Y recuerden, tiene distintas partes. Son prosopografía, etopeya. Y cuando juntábamos las dos, ¿en qué se transforman? Retrato. En un retrato, excelente. Ahora, ¿solo existe un tipo de retrato? No. ¿Cuáles son los tipos de retrato que existían? El idealizado y el otro, ¿cómo se llamaba? Satírico, algo así. El satírico, de sátira, ¿cierto? Perfecto. Mm. Muy bien, Sí. lo recuerdan bien. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces, pues. La próxima clase, recuerden, continuamos ya con lo que es definición. Bien, espero que les haya gustado esto y que hayan entendido todo. Ante cualquier duda, vayan anotándolas y empezamos la próxima clase respondiendo más dudas, ¿sí? Por favor, hagan la guía para que puedan tener sus notas. ¿Nos estamos viendo, chiquillos? Vale, igual. Ya, cuídense, nos estamos viendo, chaito. Chao.